Bueno, la cultura de la paz es hablar de un proyecto político, social y ético que cuestiona de raíz la forma de organizar nuestras sociedades y no se reduce de la ausencia a la guerra y ni la disminución puntualidad de la violencia. Se conoce como la paz negativa. Y la paz positiva, estamos hablando de implica transformar las estructuras que producen la desigualdad, exclusión y dominación. La cultura de la paz es un horizonte sustentado en la dignidad humana y la justicia social y el reconocimiento de todas las personas o sujetadas como derechos. También hablamos de la necesidad de aumentar la promoción y fortalecimiento de la cultura de la paz, que encontramos una violencia estructural que se está materializando a través de sistemas sociales, económicos y políticos, generando desigualdad, inclusión y marginalidad. Y bueno, además eso se está normalizando el sufrimiento de grupos vulnerables debido a su condición social, género y etnia, etc. Y ante eso, la violencia es necesario que propone implementar alternativas que permitan la construcción de una sociedad donde todas las personas podamos vivir en un estado de bienestar y esto es un lugar donde las personas pueden ejercer de manera sustantiva a sus derechos tales como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda o a la alimentación, entre otros que puedo mencionarles también, son muchos. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, señala que la cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, es decir, radican sus causas y fomentan la solución de los problemas mediante el diálogo y la repartición entre personas, los grupos y las naciones. Cual no significa que el conflicto se desaparezca, sino buscan construir un estado positivo en el cual promueva la justicia, la igualdad y el respeto mutuo y también de la cooperación entre varias personas. Y bueno, y también la manera de promover de manera directa es en el ámbito educativo. Con eso, a la temprana edad de la escuela nos enseña una diversidad de aprendizajes relacionados con la ciencia, el arte y la tecnología, que aparte de fortalecer valores, actitudes y habilidades que van a promover de una mayor pacífica de conflictos y por el respeto de los derechos humanos y de la diversidad cultural. Ahora hablaremos de los derechos humanos. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, se reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, es decir, la manera que los individuos viven en sociedad se relacionan entre sí. ¿Cuál es? Que el Estado y las obligaciones son hacia ellos y que las leyes que exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y que impide hacer otras cosas. Imagínense que él tiene las responsabilidades así como sus derechos, también debe de respetar de tanto uno como todos y ningún gobierno gobierna o más bien no traiciona como persona individual, o sea, simple hecho que tiene un derecho a llevar a cabo que ni un acto vulnere más en los casos de como humanos de los derechos. Que más bien que no se respete y que también que respete que no se pase de que, por ejemplo, cuestiones que como una protección que debemos de necesitar protección de mujeres, de niños y niñas ante el feminismo. Eso es un ejemplo. Y bueno, y tras aumentar la promoción de protección de los derechos humanos, bueno, las operaciones de paz multinacionales de la ONU cuentan con un componente civil de los derechos humanos. Participan en la paz, aplicando mandatos relacionados que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tanto de las misiones, contribuyen que se reflejan todas las actividades en misión. De hecho, los principales y las instituciones hay un desgaste de multilateralismo y con él las normas y los valores se sostienen con el compromiso mundial con la igualdad y la dignidad humana. También, los derechos humanos también simultan mundialmente una base firme e interconectada entre sociedades sólidas, como económico, social y cultural. También los derechos civiles y políticos y las medidas para promover la igualdad, impulsando un desarrollo económico poderoso, a que cada miembro de la sociedad pueda contribuir permanentemente. De hecho, las desigualdades estructurales y las causas profundas de la violencia haciendo el hincapié con el derecho a la participación igualitaria en la justicia social. Ahora, vamos a hablar de los conceptos clave para generar un conocimiento introductorio de los derechos humanos y la cultura de la paz. La primera, vamos a hablar de cultura de la paz. La paz positiva contra la paz negativa. Hablamos que el sociólogo noruego Jonathan Gatun, de 1969, fue uno de los fundadores de los estudios de la paz. Entre los dos tipos, la paz negativa se van a referir a la ausencia de violencia o conflictos armados y que la política positiva es la presencia activa,
justicia social, equidad y cooperación del bienestar para todas las personas. Más bien, sino construir unas relaciones basadas en el respeto, la empatía y el reconocimiento de todos nuestros derechos y de todos también. También hablamos de la violencia directa, estructural y cultural. La directa, estamos hablando que sienten insultos, golpes, amenazas o agresiones físicas. La estructural, hablamos de un sistema o institución que genera una desigualdad, discriminación o falta de oportunidades cuando una persona no puede acceder a una educación social. Y luego hablemos del otro, que es una que te ayuda a entender que no todos los conflictos pueden ser resueltos eliminando lo posible. Muchas de las veces hay que transformar lo que está detrás de abajo, lo que se persigue. También hablemos, y por último, la cultura de la paz, relacional de personal, relacional y social. Hablemos que una cultura de la paz significa actuar un principio ético, promoviendo la justicia, la equidad, la cooperación y el respeto en todas las esferas de nuestra vida. Y esto en lo personal a mí, que nuestras emociones, pensamientos, actitudes, en lo relacional, nos comunicamos los desacuerdos con otras personas y se proyecta en social, participando en espacios democráticos, exigiendo justicia y promoviendo los derechos humanos en nuestras comunidades como la UNESCO. También en los derechos humanos hablaremos como la inalienabilidad o universalidad. Y bueno, hablemos que los derechos humanos, pero más bien en todas las partes del mundo, en todas tienen derecho a ellos. O sea, simplemente renuncian voluntariamente a sus derechos. Son invisibles, ya que sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, son inherentes a la dignidad de todas las personas. Por consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos. No hay derechos, entre comillas, pequeños. En derechos humanos no existen jerarquías. También hablamos de igualdad y no discriminación, que todas las personas son iguales y en virtud y su dignidad intrínseca. Y bueno, todas tienen derecho a que disfruten sus derechos humanos, sin discriminación, ni de color de raza, género, origen, étnico, edad, idioma, religión, opciones políticas, otro índole, etc. Y bueno, también origen con una nacionalidad o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento o condiciones que los órganos creados en virtud puede que sean tratados como un derecho humano. Y por último, participación e inclusión, que todos los pueblos que tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa libremente en desarrollo civil, tanto económico, social, cultural, a través de los derechos humanos y las libertades humanas que pueden hacerse muy efectivos. Y ya para finalizar todo esto del tema, pues, ¿de qué trató y todo eso el tema de la cultura de la paz y los derechos humanos? Bueno, sabemos que estos dos conceptos van a promover valores, actitudes y comportamientos basados en el respeto de la vida, la libertad, la justicia y la solidaridad, rechazando la violencia en todas sus formas, buscando conflictos mediante el diálogo y fortalecer la democracia para garantizar la dignidad humana y la convivencia armónica. Espero que les guste mi podcast. Espero que les haya interesado mucho de la cultura de la paz y de los derechos humanos. Y bueno, acá abajo se los voy a dejar en la descripción mis redes sociales. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Goodbye, see you later.